bonanza, porque primero vino la tormenta. Cuando los discípulos se desesperaron, era en la tormenta. Dijeron, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Pero ahí estaba la tormenta y ellos no tuvieron paz. Pero cuando el Señor reprendió los vientos y se hizo una grande bonanza, ahí todo estuvo calmo. Ahí podían decir, ahora, Señor, estamos en paz. Mira, tú debes estar en paz porque Cristo está en tu barca. El Señor está en tu corazón. Entonces la paz de Dios está en ti. Aleluya. Y aleluya. Santo es el Señor. Esta palabra viene para decirte que la verdad no es simplemente eso. No es simplemente decir la verdad. La verdad es su palabra y Dios nos anima a que compartamos la verdad. Esta verdad que puede transformar el mundo. La verdad que te hará libre. Cristo es la verdad que te hará libre. Y cuando el mundo conoce esa verdad, la verdad te hace libre. Tus ojos serán abiertos y entenderás lo que nunca entendiste. Pero el Señor nos llama a que podamos levantarnos en medio de una sociedad que busca esconder la verdad, que busca castigar a aquel que quiere caminar rectamente, a aquel que quiere hacer lo bueno. Pareciera que ser cristiano es ir a contramano del mundo, y cada vez será más así. La sociedad se va distanciando de los valores y se va perdiendo. Y como dice Isaías, ha caído, ha tropezado en las plazas. Pero Dios sigue buscando hombres y mujeres que digan, Señor, heme aquí para llevar tu verdad. Para compartir tu verdad con amor, con misericordia. Para no condenar a nadie, para no juzgar, sino con la verdad. Dice el Señor, juzgad con la verdad. Es la palabra de Dios sobre la verdad. Cuando alguna situación viene a nuestra vida, debemos ver qué nos enseña la palabra de Dios. Viene una persona y te dice, mira, pasó esto, aquello y lo otro. Bueno, ¿qué nos dice la verdad? La verdad nos enseña que justo parece aquel que primero aboga por su causa. Es decir, nunca tomes partido porque escuchaste a una sola persona. Porque, dice, luego viene su adversario y le descubre. Hay veces que cuando alguien te cuenta algo, tú dices, no, me parece terrible lo que te hizo. Y luego viene el otro y te cuenta y dice, mira, a mí me dijo que de otra manera. En el camino de Dios uno debe aprender que no debe juzgar así. Porque parece justo el que primero aboga. Pero luego está la defensa. En un juicio, no va el abogado y dice su parte y luego dice, bueno, le pedimos al jurado que dé la sentencia, ¿no? Luego va el otro abogado y da su contraparte. Y dice, estos son los testigos que yo traje y este es mi argumento. Este es el caso. Y aquello que parecía firme, ahora ya no lo es. Hay una verdad que Dios nos llama a proclamar, pero no esconderla detrás de una falsa apariencia, sino en un corazón sincero que se acerca a Dios. Puede costarte, tú puedes decir, pastor, yo no es que no soy sincero con Dios, sino que me cuesta. Digo, Señor, voy a venir y luego no vengo. Digo, Señor, te amo y te amaré por siempre, pero luego con mis hechos lo niego. Quizás no con mis palabras, porque yo escucho a personas que dicen, no, yo amo a Dios, yo siempre estoy pidiéndole a Dios y orando a Dios y le doy gracias a Dios. Con su boca, sí, el problema es con sus hechos. Con sus hechos le niegan. Le niegan cuando piensan mal en el corazón del otro. Le niegan cuando mienten. Le niegan cuando están buscando tener las cosas a su conveniencia. Le niegan cuando tienen un mal testimonio para los de afuera. Le niegan. Ahora, tú puedes decir, es parte de mi error, es lo que me cuesta. Y Dios irá tratando con tu corazón. Pero no te engañes. Es tiempo de que podamos decir, Señor, hoy quiero ser sincero.
Y no digo, Señor, te pido perdón si en algo te he fallado. Señor, te he fallado. He pecado, Señor, y este es mi pecado. Porque cuando simplemente rodeamos el tema, pareciera que no nos hacemos cargo. Diciendo, Señor, ¿tú sabes cuál fue el pecado que cometí? No. Dime tú. Hazte cargo. Dios no quiere culparte. Él no vino para condenarte. Pero mientras que calles, será algo que vaya lastimándote por dentro. Solo déjalo ir. Entrégaselo a Dios. Dile, Señor, necesito ser libre. Necesito hablar tu verdad. Santifícame en tu verdad. Tu palabra es verdad. Queremos ser santos. Santos es apartado. Santidad significa apartado para Dios. Y lo que nos hace santo es su palabra. Lo que nos santifica es conocer su palabra. Es lo que nos purifica, lo que nos limpia. Es el agua que va fluyendo por dentro y va limpiando nuestro corazón. Si había cosas en tu corazón hacia los demás, es tiempo de que puedas sacarla. Si habías abrazado la mentira como un mecanismo, es tiempo de que puedas dejar la mentira de lado. Alguno dirá, pastor, ¿y tengo que ir a decirle a mi esposa que la engañé? Yo no te digo eso, porque cada uno sabe su condición y lo que va a enfrentar. Yo puedo decirte que la mentira nunca termina bien, pero es según la realidad de cada persona. Hay veces que en un matrimonio las parejas se son infieles al comienzo del matrimonio y luego pasan los años y llegan a los caminos de Dios y les agarra un sincericidio. Dice, tengo que ir a contarle lo que hice. Pero luego las cosas se complican. Entonces uno no puede decirle, no, sí, tienes que decir la verdad en todo momento. Uno tiene que evaluar. Imagínese que uno a veces tiene que aconsejarle a alguien que de repente conoce la palabra de Dios y quiere dejar de ocultar, dejar de mentir, quiere ser libre del engaño. Entonces dice, ¿qué hago? Voy y le digo a mi esposo que lo engañé con su mejor amigo. ¿Qué le dirías? Y si luego el marido toma una mala actitud y la daña, lo lastima, uno no puede hacer algo así. Esto no se trata de ir a escarbar, sino que la persona en un momento entiende y debe entregárselo a Dios. Dice la Escritura que el Señor toma nuestros pecados y los arroja al fondo de la mar para no acordarse más de ellos. Y cuando tú entiendes que esa era tu vieja vida, no es un argumento falso, no es un argumento que busca evitar mi responsabilidad, sino que hay veces las situaciones son complejas y ha pasado mucho tiempo. Y abrir una herida que no está porque no tenía conocimiento. Pero sucede porque la persona quiere descansar y quiere ser libre de las cosas que lo oprimen o de los pensamientos que vienen acerca de la culpa. Y la culpa lo carcome. Bueno, debes entregárselo a Dios. Luego tú sabrás quién es la persona que tienes al lado y si puedes compartirle ciertas cosas o no. Pero evita mentir. Evita engañar. Dios dice, yo aborrezco esas cosas. Quita lo malo de tu corazón. Yo quiero bendecirte, pero tú necesitas dejar lo malo. Tú necesitas dejar atrás todo lo que te ha lastimado. Dice la palabra, yo tengo propósitos de bien y no de mal para todos ustedes. Pero son promesas condicionadas. Tienes que cambiar. No es que Dios quiera que el hombre cambie y si Dios no me acepta así, no. Es que no puede haber bendición. De una misma fuente no puede fluir agua dulce y agua amarga. No podemos hablar de Dios e insultar. No podemos hablar la verdad y mentirle a la gente. Engañarlo. Hay quienes están predicando la palabra de Dios y por un lado comparten versículos bíblicos y hablan de la verdad, pero por otro lado dicen, venga, pacte aquí y Dios va a ver.
Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Dios le dice, porque así como pensé hacerles mal, cuando vuestros padres me provocaron a ira, ahora Dios dice, así al contrario he pensado hacerle bien a ustedes. He pensado en restaurarle. En Isaías dice que Dios interviene cuando nadie lo hace. Él se levanta. Cuando no hay hombre que se levante para proclamar la verdad, para levantar la bandera de la verdad y mostrar que hay fundamentos y valores que el hombre está desestimando, que la sinceridad pareciera ser algo superficial o no importante. Pero ¿cuántas veces el hombre busca a Dios y no lo hace sinceramente? ¿Cuántas veces el hombre quiere acercarse o dice querer, pero es Él quien se aleja? ¿Cuántas veces le echamos la culpa a Dios cuando las cosas nos salen mal? Pero sabemos que somos nosotros los que obramos injustamente. No somos sinceros. Nos acercamos con una imagen o con una apariencia de piedad, pero por dentro son simplemente huesos muertos. El Señor le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera tenían una apariencia religiosa ejemplar, pero el Señor conocía lo que había en su corazón. No basta con simplemente aparentar ser, sino que Dios mira el corazón del hombre y dice, va más allá de eso. Se trata de que seas sincero. Porque no estás engañando al hombre. Ananías y Zafira, viendo que los hermanos vendían su heredad y lo daban para poder sostenerse en la iglesia primitiva, ellos quisieron hacer lo mismo. Quisieron vender lo que tenían y darlo para Dios. Parecía un acto noble de generosidad. Alguien que da para Dios es como que quiere imitar una buena obra. Es decir, hay gente que de su dinero le comparte a los pobres y yo quiero hacerlo de la misma manera. Pero en el camino termino cambiando porque no me pareció. Ananías y Zafira dijeron que venderían la heredad y lo darían, pero no lo hicieron, se quedaron con una parte. Ellos eran dueños de quedarse con todo, pero ¿qué necesidad tenían de decir que venderían y darían la heredad? Querían aparentar y querían quedar como creyentes ejemplares, como el que doy. Yo doy como Bernabé dio, voy a dar también. Pero dice la palabra que vino palabra de Dios y le dijeron, no mentiste a los hombres. ¿Por qué engañaste a Dios? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Ananías cayó muerto. Cuando sacan a Ananías, ahora Zafira tendría la oportunidad. Entonces el apóstol Pedro le dice, ¿en cuánto vendiste la heredad? Y ella dijo, en tanto, mintiendo. Y así como su esposo también murió. Podían ser sinceros, eran dueños de quedarse con todo. Era su heredad, eran dueños. Pero sin embargo decidieron mentir, engañar. ¿Por qué no ser sinceros con Dios? ¿Por qué no reconocer? Muchas veces es el prejuicio, el qué dirán, lo que van a pensar de mí. Pero ¿por qué no ser sincero para con Dios? Si no podemos escapar de Él, puedes mentirle al hombre, pero no puedes mentirle a Dios. Puedes ocultarte de los hombres, pero no puedes ocultarte de Dios. Había un creyente, siempre recuerdo este ejemplo porque es totalmente absurdo. Este hombre estaba trabajando en un lugar y el dueño de la panadería lo veía que entraba a la cámara la cámara de frío, y de ahí sacaba una cajita de vino y tomaba. Este era un cristiano supuestamente. Y cuando el dueño le dijo, ¿qué estás haciendo ahí?
Este le respondió, lo que pasa es que acá abajo Dios no me ve. Como que podía ocultarse de Dios ahí, en esas cuatro paredes. Pero no podemos ocultarnos de Dios. Si no eres sincero para con Dios, Dios le habla al pueblo y le dice, yo pensaba hacerlos mal, el pecado de los padres, pero así como he pensado hacer mal y no me arrepentí, así también quiero hacerles bien a ustedes. Quiero restaurarles. Dios quiere bendecirnos. En pocas palabras, lo que Dios está diciendo es, quiero bendecirte. Pero, lo dice el versículo 16, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad. Y lo conducente a la paz en vuestras puertas. La verdad tiene que producir paz. La verdad no viene para producir un conflicto. No puedes decir, no, yo lo agarré y le dije la verdad y se armó un lío bárbaro. La verdad no viene para crear división, para crear conflicto, problemas. Ahora uno puede decir, bueno, lo que pasa es que alguien estaba haciendo algo malo y yo dije la verdad y las cosas... Hay verdades que nadie nos llama a decir. Simplemente a veces queremos hacer justicia porque realmente lo que sucede en el corazón del hombre es que quiere gozarse del fracaso de otro, de los errores. Cuando quiere que a alguien le vaya mal y va escondido de la verdad que no puede ocultarse. Cuando dice yo soy sincero, soy franco, soy frontal, yo no puedo callarme. Soy así, si te gusta bien. Dice la Escritura, no. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Para que haya paz en sus casas. Para que haya paz en su corazón. Ninguna verdad va a venir para provocar problemas en tu vida. Dios no está buscando por medio de la verdad traer dificultades a tu corazón. Todo lo contrario. El problema es que algunas verdades confrontan tu corazón. Tú dices, para mí salir al boliche, andar por la noche o salir a bailar de tanto en tanto no está mal. Bueno, para mí, la verdad es que yo me siento bien. Y Dios te habla acerca de la verdad. Y te das cuenta de que no está bien para tu vida. Y puede que esa verdad te incomode porque digas yo soy libre. Claro que lo eres. Eres libre de hacer lo que quieras. Eres libre de elegir. Ese es tu libre albedrío. Tú eliges. El Señor dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Tú eres quien decide. Pero Dios va a decirte, mira, ese es un camino de mal y ese es un camino de bien. Esta palabra dice, yo he procurado hacerles el bien. He procurado bendecirles. Y así como no me arrepentí antes, no me voy a arrepentir, los voy a bendecir. Pero debes saber que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero que su fin es un fin de muerte. Quizás tú digas, no me parece. Pero la verdad dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos. Dios sabe que no lo son. Tú y yo podemos confundirnos y decir, este camino es muy bueno. Me parece bien. Imagínate, a veces vamos con el GPS y mientras que vamos en la ruta, el GPS te manda por cualquier parte y confiamos en el GPS. Y vas a parar a cualquier parte. Hay veces que en medio de la ruta pongo un GPS que ya me he dado cuenta que no funciona tan bien. Porque me hace conocer caminos desconocidos. Y yo tengo un pequeño problema. Una vez que entro en un camino, no entra la marcha atrás. Por más que sean 50 kilómetros de tierra, los hago igual. Y venía en Córdoba por la ruta, y el GPS decía, me trazaba una ruta para salir a Río Tercero. Y parecía que estaba bien, pero en un momento se volvió de tierra. Entonces dije, bueno, serán unas cuadras.
Y comencé a avanzar y fueron kilómetros de tierra. Hasta que cuando salí de ahí cambié el GPS y fui por otra ruta. El hombre se deja guiar a veces por un GPS, pero no puede dejarse guiar por Dios. Una aplicación que tiene errores, fallas, que hay caminos que no están trazados y te marca como una mejor ruta, un lugar. Y hay veces que pareciera que es el camino más corto. Tú le pones la función, el camino más corto. Y es el camino más corto, pero no el más rápido. Un camino que podía llevarte un tiempo corto, tardas horas, porque todo camino de tierra, lleno de pozos, en medio del campo. Si me quedaba ahí, eran kilómetros y kilómetros, no había nadie. Pero hay veces que Dios nos habla. Y cuando Dios nos habla es con la intención de sanar el corazón. La verdad de Dios viene para sanar y restaurar nuestra vida. Dios no te confronta para lastimarte. Las heridas de la palabra de Dios no son heridas que provocan un daño a largo plazo, como algo que queda marcado, sino más bien como aquello que te hace entender. Es como cuando tú te das cuenta que estuviste equivocado muchos años y te da bronca porque dices, tanto tiempo estuve engañado, y de repente te sientes como que no entendiste nada y te sientes mal porque te sientes avergonzado. Pero Dios no quiere avergonzarte, todo lo contrario. Dios quiere abrirnos el entendimiento, abrir nuestros ojos. Dios quiere mostrarnos que su verdad, su palabra, viene para guiar el corazón del hombre. Hay quienes toman decisiones en su vida, fundados o fundamentados en lo que ellos piensan o en el consejo que otro les puede dar. Es como el GPS que falla y te manda por cualquier parte. Pero Dios no te enviará por cualquier lugar. Dios no nos envía por lugares peligrosos. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que a veces, cuando salimos al camino que Dios nos traza, es como el pueblo cuando sale de Egipto. Pareciera que está el mar y no hay más nada. Pareciera que solamente nos encerramos en un problema. Y decimos, Dios, tú me llamaste y dijiste que ibas a bendecirme y aquí me encuentro atrapado. Ellos dijeron, ¿acaso no había sepulcros para que muriéramos allí? Estamos rodeados aquí. Pero Dios tenía un plan. Dice la palabra que Él es quien abre caminos en el desierto y ríos en los sequedales. Tú puedes decir, Señor, yo no veo ningún camino, no veo ninguna señal, no hay ningún lugar por el cual yo pueda ir. Pero solamente confía en Dios, porque Él abrirá el camino para que llegues a la bendición. Él abrirá el camino para que la verdad se haga grande en ti. Aleluya. Firme en ti. Dice la Escritura, estas son las cosas que habéis de hacer, hablad verdad, cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad, y lo conducente a la paz en vuestras puertas. A la hora de juzgar, debemos hacerlo con la verdad. Yo, cuando hablo con la gente, le digo, mira, yo no voy a darte un consejo mío, sino un consejo de la palabra de Dios. No, a ti no te sirve que yo te diga lo que yo haría, sino lo que la palabra nos lleva a hacer. ¿A dónde nos guía la palabra? Mi guía no te servirá. Lo que te sirve es el consejo de parte de Dios. Ahora, hay veces que personas me piden consejos en cuanto a lo financiero o los negocios. Entonces yo le digo, mira, eso es algo totalmente diferente. Pero aún así, siempre tiene que ir de la mano de Dios. Si vas a tomar una decisión, por más que sea abrir una empresa, un negocio, pídele a Dios la guía. Que sea Dios quien te guíe lo que vas a hacer. Pero luego uno puede darte un consejo de la vida, de los estudios y demás. Pero un consejo en cuanto a nuestra vida, en cuanto a decisiones importantes, debe ser la palabra de Dios quien te guíe. No es simplemente decir la verdad.
Hay gente que le predica a otra y le dice, mira, si no abandonas tus pecados te vas al infierno. Uno puede decir, pastor, es verdad. Pero no es la manera. No es la forma de decir la verdad. Dios no nos llama a condenar a la gente. Dios no nos llama a juzgar de esa forma. Porque solamente Dios sabe el plan y el propósito que tiene con esa vida. De ninguna manera yo puedo presentarle a la verdad de esa forma. Yo no puedo hablarle del amor de Cristo hablando condenación. Y diciendo que si no se arrepienten y se vuelven de sus malos caminos, Dios los va a castigar. Él dice, yo pensé hacerles bien. Yo quiero bendecir. Pero así como soy quien se levanta en medio de una sociedad corrompida, cargada de mentira, de engaño, de falsedad, de una sociedad cada vez que vive más de apariencias y que busca engañarse. Digo busca engañarse porque todo lo que vemos no es lo que vemos. Cuando una persona sube una imagen a una red social, la imagen ya está toda editada. Cuando alguien pone aquí en un café disfrutando, detrás de eso hay otra cosa. Hay quienes tienen una vida quizás envidiable para otros, pero son los menos. Y lo que parece envidiable esconde algo detrás que muchas veces uno no sabe. Hay quienes están anhelando tener lo que otros tienen sin darse cuenta que lo que ellos tienen es mucho más valioso. Lo que ellos han alcanzado. Pero nos han puesto en un lugar donde la sociedad a lo bueno llama malo. Y los que quieren ser aquellos que proclamen esta verdad son los ridículos. Cuando me convertí al Señor, muchas veces pasé por el mismo cuestionamiento de que el creyente es una persona que no tiene estudio, es una persona que no entiende absolutamente nada, que ha sido engañado por alguien más astuto, más hábil, y que somos un grupo de fanáticos religiosos que no tienen nada que hacer. Cuando venían a predicarme y yo estaba en mi casa luego de trabajar, yo miraba por la ventana y decía, ¿por qué no se van a trabajar esta gente? No tiene nada mejor que hacer. Y luego yo estaba predicando en la plaza años después, y la gente pasaba y me decía, ¿por qué no te vas a trabajar, vago? Yo tenía varios negocios, y yo decía por dentro, si supieran, quizás trabajo mucho más que ellos, pero estoy aquí. Porque dice la palabra que a los necios el trabajo los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Porque no tienen un tiempo para buscar a Dios. A los necios el trabajo los arruina. Pero aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él, nuestra esperanza en Él, aún en medio del cansancio, de la dificultad, buscaremos compartir su palabra, hablar la verdad de Dios. Dios dice, hay algo que debes hacer. Yo quiero bendecirte, pero tú debes hacer algo. Debes hablar verdad con tu prójimo. Quita la mentira de tu boca. Todo lo que digas, díselo con un propósito de edificación. A la hora de hablar tu verdad o ser sincero, di, lo que voy a decir, ¿va a edificar a la persona o la va a lastimar? ¿Lo va a herir o lo va a restaurar? ¿Lo hará reflexionar o simplemente lo haré ofenderse? ¿Lo haré que se enoje? Debo ver de qué manera digo la verdad. Debo medir mis palabras para no herir al otro. Dice la Escritura, hablar la verdad cada cual con su prójimo, según la verdad, esto debemos juzgar y lo conducirte a la paz en vuestras puertas, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. ¿Por qué Dios dice, y ninguno piense mal? Viene hablando justamente de hablarle, de decirle la verdad, pero ahora dice, ninguno piense, porque tú puedes decirle algo, pero para Dios es importante lo que piensas también. Tú puedes decir, hermano, Dios lo bendiga mucho, pero en tu corazón
no es ese Dios te bendiga el que quisieras decirle. Tú puedes desearle que a alguien le vaya bien, pero que sin embargo en tu corazón decir, pero no mejor que a mí. Mirar y juzgar a la persona por cómo le va o lo que tiene, pero por fuera demostrar ser amable y simpático. No se trata simplemente de la verdad. Dios dice, se trata de lo que hay en tu corazón también. Se trata de cómo transmites lo que hay en tu corazón. Cuando pones tu mejor cara y dices lo que dices, engañas a la persona, sí. Pero Dios dice, no a mí. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Ni améis el falso juramento. ¿Qué problema que hay con decir la mentira? Hay quienes llegan a amar la mentira porque se vuelve una herramienta. Los que se acostumbran a mentir usan la mentira para todo. Y una mentira tiene que ser tapada con otra. Y el que miente tiene que ser un memorioso, porque debe recordar. Hay personas que mienten pero no se acuerdan lo que mienten. Y luego pasa el tiempo y te habla de algo y le dice, ¿te acordás lo que es? Y ya no se acuerda lo que mintió. Ahora está en un problema. El mentiroso serial debe acordarse cada palabra. Y Dios dice, no ames el falso testimonio. No ames el engaño. No ames la mentira. Por el contrario, ama la verdad. Busca la paz y síguela, dice la Escritura. No, en tu corazón no debe habitar el rencor, el resentimiento, los celos. Y uno dice, pero entendemos perfectamente eso. Pero ¿por qué el corazón del hombre es así? ¿Por qué nos llenamos de celos, de envidias? Dice la palabra, ardéis de envidia. ¿Quieres tener? Pides, pero pides mal. Porque pides para gastar en vuestros deleites. El problema siempre somos nosotros. Dios dice, tú dices que no te escucho. Tus pecados son los que han puesto una división entre tú y yo. Pides y no recibes, porque lo haces para gastar en vuestros deleites. Codicias, quieres, pero lo haces con un corazón cargado de envidia. Una y otra vez que nos dirigimos a Él, Dios dice, el problema eres tú. No es que Dios simplemente nos eche la culpa, es la verdad. Buscamos justificarnos de nuestros actos cuando simplemente debiéramos ser sinceros. Señor, soy un hombre pecador. Debiéramos tomar la actitud de aquel hijo pródigo y decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. He cometido faltas. Me arrepiento de todo corazón, porque no he sido bueno, porque no he sabido tomar el buen camino, porque no me he dejado guiar. Siempre recalco que hay personas que buscan el consejo de Dios acerca de sus vidas. Y obviamente que el consejo es justamente eso, no es algo que estás obligado a hacer, es simplemente un consejo. Hay veces que el consejo es mucho más certero porque una persona pide un consejo para seguir en pecado o cambiar y dejar el pecado, afirmarse en Dios. Entonces uno le da un consejo, pero luego la persona decide seguir en pecado. Es como que pidiera el consejo para reafirmar lo que va a hacer y toma la peor decisión. No nos dejamos guiar. Dios dice, ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas, todas son cosas que aborrezco, dice Jehová. La primera vez que me hablaron de Dios, yo tenía una imagen en mi vehículo que no la había puesto yo, pero ahí estaba. Y una persona me dijo, ¿sabes que Dios aborrece la idolatría? Yo no sabía lo que era aborrecer, así que le digo, no, la verdad que no entiendo. Y me dice, a Dios no le gusta, Dios odia eso. Y le digo, igual sigo sin entender. Me dice, la imagen que está en tu camioneta.
a Dios no le gusta. Entonces yo le dije, bueno, si a Dios no le gusta, lo saco. Yo no lo puse ahí. Para mí no representa nada. Así que fui y lo saqué. Yo no conocía nada. Pero la primera vez que me hablaron, me dijeron, a Dios le molesta. Dije, bueno, si a Dios le molesta, yo no voy a ofender a Dios con esto. Dios dice, yo aborrezco estas cosas. Aborrezco la mentira, el engaño, el cavilar en el corazón. El Señor había entrado en la casa de Simón y mientras que estaba compartiendo con él, una mujer entró. Y esta mujer se tiró a sus pies y con sus lágrimas lavaba sus pies y los secaba con sus cabellos. Y ellos comenzaron a murmurar y dijeron, si supiera quién es la que está tocando. Y el Señor le dijo, ¿por qué caviláis en sus corazones? Por fuera ellos no decían nada. Pero el Señor le dijo, yo sé lo que hay en tu corazón. Por eso no pienses en tu corazón mal contra tu prójimo, porque ya pecaste. El Señor dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo digo que aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No necesita salir con la mujer. Al mirarla, ya adulteró con ella. Dios puso de igual a igual el pecado de hecho que el pecado mental, para que el hombre entienda que hay límites, que una vez que cruzas ciertos límites, será difícil volver atrás. Hay personas que comienzan a maquinar, y es como quien va acercándose a un precipicio. Dice, no, solamente está la idea. Comienza a hacerse la idea de lastimar a alguien, de lastimar. En cualquier momento yo le parto un palo por la cabeza, se hace la idea. Se llena de bronca, se llena de ira, se enoja, comienza a carburar en su mente, hasta que en un momento eso explota. Y una persona dice, no le hizo nada. Es como la persona que traga todo y cuando se enoja lo guarda. Y cuando se siente que pasa por una injusticia, se calla, hasta que en un momento explota. Y cuando explota por todo lo anterior. Y dice, ¿qué le pasó para que reaccione tan así? Es que fue juntando todo. Fue acumulando cosas. El pecado en la mente del hombre es así. Por eso Dios dice, no pongas eso en tu corazón. Porque no importará que le diga Dios te bendiga y que le digas que le deseas lo mejor y le digas, amado del Señor, Dios te bendiga tanto y te guarde. Cuando en tu corazón lo que estás pensando es malo. Dice, no pienses mal. Siempre que hables con tu prójimo, háblale con verdad. Y que lo que digas procure la paz en sus puertas. Dios quiere traer paz en el corazón del hombre y Él dijo, mi paz os dejo. Él nos dejó su paz. Y mi paz os doy. Pero yo no la doy como el mundo la da. El mundo te ofrece una paz que no puede darte. Y las personas buscan por todos los medios, tratar de llegar a esa paz y alcanzarla. Pero no hay paz. ¿Por qué? Porque es una verdad que no hay paz para el impío. Uno dice, pero tiene todo, debería estar bien. Pero no hay paz para el pecador. No hay descanso. Hay personas que dicen, no, yo hago cualquier cosa en mi vida y tengo la conciencia tranquila. Dormir por la noche y tener una conciencia tranquila son cosas diferentes. Hay personas que dicen, yo no tengo ningún problema, pero me cuesta dormir por las noches. No tengo la conciencia intranquila, pero me cuesta. Pero hay quienes hacen toda clase de maldad y se acuestan a dormir y duermen como si nada. Eso no significa que tienen paz en el corazón. La paz de Dios es algo totalmente diferente. La paz de Dios se puede divisar en la tormenta. Porque tener paz cuando todo está calmo es como decir, aquí al costado del lago, escuchando las olas, tirando piedritas, qué paz que tengo. Es fácil tener paz ahí. Pero tener paz cuando todo va mal
Tener paz cuando estás en medio de problemas y conflictos y cuando todo pareciera amenazar ruina. Ahí es cuando se vuelve diferente. Y esa es la paz que el Señor nos da. No una paz que simplemente está cuando llegó la bonanza, porque primero vino la tormenta. Cuando los discípulos se desesperaron, era en la tormenta. Dijeron, Señor, no tienes cuidado que perecemos. Pero ahí estaba la tormenta y ellos no tuvieron paz. Pero cuando el Señor reprendió los vientos y se hizo una grande bonanza, ahí todo estuvo calmo. Ahí podían decir, ahora Señor, estamos en paz. Mira, tú debes estar en paz porque Cristo está en tu barca. El Señor está en tu corazón. Entonces la paz de Dios está en ti. Aleluya. Y aleluya. Santo es el Señor. Esta palabra viene para decirte que la verdad no es simplemente eso. No es simplemente decir la verdad. La verdad es su palabra y Dios nos anima a que compartamos la verdad. Esta verdad que puede transformar al mundo. La verdad que te hará libre. Cristo es la verdad que te hará libre. Y cuando el mundo conoce esa verdad, la verdad te hace libre. Tus ojos serán abiertos y entenderás lo que nunca entendiste. Pero el Señor nos llama a que podamos levantarnos en medio de una sociedad que busca esconder la verdad, que busca castigar a aquel que quiere caminar rectamente, a aquel que quiere hacer lo bueno. Pareciera que ser cristiano es ir a contramano del mundo. Y cada vez será más así. La sociedad se va distanciando de los valores y se va perdiendo. Y como dice Isaías, ha caído, ha tropezado en las plazas. Pero Dios sigue buscando hombres y mujeres que digan, Señor, heme aquí para llevar tu verdad. Para compartir tu verdad con amor, con misericordia. Para no condenar a nadie, para no juzgar, sino con la verdad. Dice el Señor, juzgad con la verdad. Es la palabra de Dios sobre la verdad. Cuando alguna situación viene a nuestra vida, debemos ver qué nos enseña la palabra de Dios. Viene una persona y te dice, mira, pasó esto, aquello y lo otro. Bueno, ¿qué nos dice la verdad? La verdad nos enseña que justo parece aquel que primero aboga por su causa. Es decir, nunca tomes partido porque escuchaste a una sola persona. Porque, dice, luego viene su adversario y le descubre. Hay veces que cuando alguien te cuenta algo, tú dices, no, me parece terrible lo que te hizo. Y luego viene el otro y te cuenta y dice, mira, a mí me dijo que de otra manera. En el camino de Dios uno debe aprender que no debe juzgar así. Porque parece justo el que primero aboga. Pero luego está la defensa. En un juicio, no va el abogado y dice su parte y luego dice, bueno, le pedimos al jurado que dé la sentencia, ¿no? Luego va el otro abogado y da su contraparte. Y dice, estos son los testigos que yo traje y este es mi argumento. Este es el caso. Y aquello que parecía firme, ahora ya no lo es. Hay una verdad que Dios nos llama a proclamar, pero no esconderla detrás de una falsa apariencia, sino en un corazón sincero que se acerca a Dios. Puede costarte, y tú puedes decir, pastor, yo no es que no soy sincero con Dios, sino que me cuesta. Digo, Señor, voy a venir y luego no vengo. Digo, Señor, te amo y te amaré por siempre, pero luego con mis hechos lo niego. Quizás no con mis palabras, porque yo escucho a personas que dicen, no, yo amo a Dios, yo siempre estoy pidiéndole a Dios y orando a Dios y le doy gracias a Dios. Con su boca, sí, el problema es con sus hechos. Con sus hechos le niegan. Le niegan cuando piensan mal en el corazón del otro. Le niegan cuando mienten. Le niegan cuando están buscando tener las cosas a su conveniencia. Le niegan cuando tienen un mal testimonio para los de afuera. Le niegan. Ahora, tú puedes decir, es
es parte de mi error, es lo que me cuesta. Y Dios irá tratando con tu corazón. Pero no te engañes. Es tiempo de que podamos decir, Señor, hoy quiero ser sincero. Y no digo, Señor, te pido perdón si en algo te he fallado. Señor, te he fallado. He pecado, Señor, y este es mi pecado. Porque cuando simplemente rodeamos el tema, pareciera que no nos hacemos cargo. Diciendo, Señor, ¿tú sabes cuál fue el pecado que cometí? No. Dime tú. Hazte cargo. Dios no quiere culparte. Él no vino para condenarte. Pero mientras que calles, será algo que vaya lastimándote por dentro. Solo déjalo ir. Entrégaselo a Dios y dile, Señor, necesito ser libre. Necesito hablar tu verdad. Santifícame en tu verdad. Tu palabra es verdad. Queremos ser santos. Santos es apartado. Santidad significa apartado para Dios. Y lo que nos hace santo es su palabra. Lo que nos santifica es conocer su palabra. Es lo que nos purifica, lo que nos limpia. Es el agua que va fluyendo por dentro y va limpiando nuestro corazón. Si había cosas en tu corazón hacia los demás, es tiempo de que puedas sacarla. Si habías abrazado la mentira como un mecanismo, es tiempo de que puedas dejar la mentira de lado. Alguno dirá, pastor, ¿y tengo que ir a decirle a mi esposa que la engañé? Yo no te digo eso, porque cada uno sabe su condición y lo que va a enfrentar. Yo puedo decirte que la mentira nunca termina bien, pero es según la realidad de cada persona. Hay veces que en un matrimonio las parejas se son infieles al comienzo del matrimonio y luego pasan los años y llegan a los caminos de Dios y les agarra un sincericidio. Dice, tengo que ir a contarle lo que hice, pero luego las cosas se complican. Entonces uno no puede decirle, no, sí, tienes que decir la verdad en todo momento. Uno tiene que evaluar. Imagínense que uno a veces tiene que aconsejarle a alguien que de repente conoce la palabra de Dios y quiere dejar de ocultar, dejar de mentir, quiere ser libre del engaño. Entonces dice, ¿qué hago? Voy y le digo a mi esposo que lo engañé con su mejor amigo. ¿Qué le dirías? Y si luego el marido toma una mala actitud y la daña, lo lastima, uno no puede hacer algo así. Esto no se trata de ir a escarbar, sino que la persona en un momento entiende y debe entregárselo a Dios. Dice la Escritura que el Señor toma nuestros pecados y los arroja al fondo de la mar para no acordarse más de ellos. Y cuando tú entiendes que esa era tu vieja vida, no es un argumento falso, no es un argumento que busca evitar mi responsabilidad, sino que hay veces las situaciones son complejas y ha pasado mucho tiempo. Y abrir una herida que no está porque no tenía conocimiento. Pero sucede porque la persona quiere descansar y quiere ser libre de las cosas que lo oprimen o de los pensamientos que vienen acerca de la culpa. Y la culpa lo carcome. Bueno, debes entregárselo a Dios. Luego tú sabrás quién es la persona que tienes al lado y si puedes compartirle ciertas cosas o no. Pero evita mentir. Evita engañar. Dios dice, yo aborrezco esas cosas. Quita lo malo de tu corazón. Yo quiero bendecirte, pero tú necesitas dejar lo malo. Tú necesitas dejar atrás todo lo que te ha lastimado. Dice la palabra, yo tengo propósitos de bien y no de mal para todos ustedes. Pero son promesas condicionadas, tienes que cambiar. No es que Dios quiera que el hombre cambie y si Dios no me acepta así, no. Es que no puede haber bendición. De una misma fuente no puede fluir agua dulce y agua amarga. No podemos hablar de Dios e insultar.
No podemos hablar la verdad y mentirle a la gente, engañarlo. Hay quienes están predicando la palabra de Dios y por un lado comparten versículos bíblicos y hablan de la verdad, pero por otro lado dicen, venga, pacte aquí y Dios va a bendecirlo. Eso es una mentira. Venga y traiga su dinero y Dios lo va a sanar. Eso es una mentira. Dios no necesita mi dinero para sanarme. ¿Qué versículo bíblico? Alguien llevó dinero al Señor y le dijo, ¿cuánto traes de ofrenda? Bueno, ahora sé sano. No. Aquel que estaba en la puerta del templo, Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. No es dinero. No importa eso. Ahora, Dios quiere que saquemos el engaño del corazón. Si había cosas en ti, es tiempo de entregárselo. Es tiempo de renunciar a lo que te ha dañado y lo que te ha lastimado durante mucho tiempo. Y es tiempo de que puedas buscar a Dios con sinceridad. Dice la palabra, me hallan los que temprano me buscan. Si me buscas de todo corazón, me hallarás. Ahora es tiempo de que el hombre pueda decir, Señor, heme aquí para proclamar y levantar tu verdad que ha tropezado en la sociedad. Quieren ridiculizarnos por ser creyentes. Señor, yo sostendré esta verdad. Quieren decir que somos ignorantes, Señor, por tener esta fe. Bienaventurados, dice tu palabra, cuando por tu nombre seamos injuriados, calumniados, cuando se hable toda clase de males contra nosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, dice la palabra, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Aleluya, y aleluya. Santo es nuestro Dios. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Voy a invitar a aquel que está presente aquí o que está escuchando esta palabra, donde quiera que se encuentre, que pueda hacer una oración de fe para abrirle su corazón a Dios, para entregarle sus cargas, para dejar atrás el pasado que le agobiaba, para dejar de mentir. He hablado con personas que simplemente querían dejar de mentir. Hay veces que uno se cansa, tanta mentira, vive una vida de engaño. El Señor tiene una vida totalmente diferente. Yo voy a invitar a aquel que quiera hacer esta oración de fe, que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración que dice, Señor Jesús, en esta tarde, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, y mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna, por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Qué bueno es Dios.